hablar de ambientes VUCA, hoy, en este momento que estamos 1 de octubre, literalmente faltando 90 días, 92 días para poder terminar este 2020, donde muchos de ustedes, quizás a lo mejor cuando estaba terminando el 2019, empezando el 2020, dijeron, 2020, sorpréndeme. Entonces, este 2020 literalmente nos ha sorprendido a todos porque efectivamente hemos vivido circunstancias muy particulares. Hemos vivido circunstancias donde literalmente ninguno de nosotros estábamos preparados para ello. Pero bueno, lo más importante de poder quejarnos es ver qué podemos hacer frente a esta situación. Para ello, nosotros vamos a tener un argumento o una línea de dirección en el día de hoy para poder hablar de esos ambientes VUCA. Principalmente ambientes VUCA. Habla de lo que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad en los diferentes ambientes, en la sociedad, en las empresas, en el país, en el mundo y lógicamente también en nuestra casa. Ahora que estamos nosotros literalmente viviendo un proceso de pandemia, de cuarentena, bien sea radical o de flexibilización, indistintamente donde tú estés, cualquiera de los países que tú representas hoy, todos estamos viviendo una particularidad. Más que particularidad, vamos a llamarla singularidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Les puedo hablar con mucha responsabilidad que efectivamente desde que empezó el día número 1 de la pandemia, o efectivamente la cuarentena, donde todas las personas se recogieron, ya nosotros, un equipo multidisciplinario, estábamos trabajando con en el ambiente VUCA, no para la pandemia, sí para poder afrontar ciertas situaciones críticas del entorno, del contexto. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un plan de acción y que tenemos quizás un pronóstico de un escenario posible que se pueda abordar, cuando llegue ese posible escenario, aunque no estemos 100% preparados, tenemos un pequeño plan de acción. Entonces, Víctor Frank, si ustedes leen allí, dice, cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, que eso fue lo que nos ocurrió en el momento, al inicio, nos enfrentamos al reto de cambiarnos nosotros mismos. Es decir, esta situación que empezó a ocurrir al inicio de este año, cuando nosotros, yo no sé si les pasó a ustedes, en mi caso, cuando escuchábamos, mira, en China está desarrollándose una enfermedad que tiene características de pandemia, hay que estar muy atentos, porque eso, si es una pandemia, puede llegar a América. Entonces, muchas personas incrédulas, incluyéndome, yo decía, no, eso lo contienen allá por la tecnología que hay, por la ciencia tan avanzada que hay, y bueno, mira la realidad que estamos viviendo. A muchos los agarró por sorpresa. Entonces, esta situación, que literalmente ya no somos capaces de cambiarla, tenemos ahora el reto de cambiarnos nosotros mismos. Víctor Frank es un autor que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Yo les recomiendo esa literatura porque efectivamente va muy de la mano con las circunstancias adversas que podemos tener en la vida y que muchas veces no depende de nosotros. Pero para ir entrando en materia, efectivamente la gran pregunta es, ¿sabes tú qué es un ambiente VUCA? ¿O conoces los ambientes VUCA? Entonces, antes de empezar a responder, porque la idea es no solamente tener acá un monólogo, sino que ustedes también vayan participando, piensa que levanten la mano pidiendo la palabra o que literalmente levanten el micrófono y tengan una pregunta en el momento, siéntanse en la libertad para hacerlo, porque la idea es compartir. Acá estamos trabajando con un aprendizaje colaborativo donde literalmente el conocimiento de una sola persona es bueno, pero la sumatoria de todos los conocimientos es lo que realmente da un proceso de transformación en este tiempo. Entonces, vayan pensando, ¿qué es un ambiente VUCA? Yo voy a dejar de compartir por acá y les voy a compartir en Menti, ya les voy a comentar, para que ustedes también tengan la oportunidad por allí de votar. Déjenme compartir pantalla y es una aplicación con la cual vamos a responder un par de preguntas. Entonces, hablando de los ambientes VUCA, antes de empezar a trabajar de lo que es VUCA, entendiendo que VUCA es volátil, incierto, complejo y ambiguo, la gran pregunta para poder darle un contexto a esto, ¿qué es volatilidad para ti? Entonces, por favor, aprovechen y agarren su teléfono o donde esté conectado y métanse a esta página www.menti.com y utilice este código 6045084 para poder votar y saber qué es lo que ustedes consideran que es un ambiente VUCA.
perdón, sí, para un ambiente de VUCA, y en este caso específicamente volatilidad. Tienes la oportunidad de poder colocar por lo menos 3 conceptos. Vayan haciéndolo allí, por favor. Mientras que están haciendo este llenado de información, voy a aprovechar a presentarme. Mi nombre es Rolando Jurado. Tengo más de 26 años de experiencia profesional en diferentes ámbitos, en industrias privadas, públicas, gubernamentales, en emprendimientos. He tenido la oportunidad de trabajar en 14 países, específicamente casi todos, el 95% en América, desde Norteamérica hasta bien en el sur de Sudamérica, Ushuaia. He estado en esas tierras aprovechando a compartir conocimiento. No de turismo, he estado trabajando y lógicamente que en el proceso de trabajar también uno aprende y comprende lo que son las culturas. Mientras que están colocando por allí qué es la volatilidad, me gustaría saber de dónde estás conectada o dónde estás conectado. Y por favor en el chat vayan colocando de qué ciudad, para poder entonces tener un contexto y entonces así se va alineando este proceso para el sitio donde usted también está viviendo. Cuando hablamos de la volatilidad, vamos a ver qué dice por acá. Hasta los momentos están diciendo que es un cambio, que es incertidumbre, que es inestabilidad, que es efímero, frágil, cambiante, es un caos. Están hablando de un equipo ágil, una desviación, fragilidad, no predecir tendencias, la adaptación, un equipo ágil, inestabilidad, que incontrolable, oportunidad, alto riesgo, excelente. Van 23 personas de 43 que están en línea, que hasta el momento han votado. Y esto es muy importante, poder saber cuál es tu marco de pensamiento, porque efectivamente en este contexto donde tenemos volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, es necesario saber cómo pensamos, porque efectivamente la sociedad está constituida por seres humanos. Las organizaciones son organizaciones vivas que están llenas de seres humanos. Y cuando empezamos a considerar la naturaleza del ser humano y su tipo de pensamiento, podemos empezar a generar elementos de transformación importantes. Cuando yo empiezo a entender al otro, las cosas cambian y sobre todo cuando me empiezo a entender yo mismo. Si se dan cuenta en la nube de los conceptos que aparecen, las palabras más grandes significan que varias personas han votado por ella. Entonces los 3 grandes elementos que veo allí es inestabilidad, cambio e incertidumbre. Eso es volatilidad. Bien. Mientras tanto, por acá me comentan que están desde Caracas, México, Buenos Aires, San José de Costa Rica, Ciudad de México, Caracas, Santiago de Chile, Colombia, Perú, Bogotá, Venezuela, México, Barranquilla, Misiones, Argentina. Alejandra Müller, ¿qué tal? Qué bueno que te pudiste conectar. Genial, excelente. Entonces, dense una vuelta cuando puedan en el chat y así se dan cuenta que efectivamente lo que nosotros vamos a mostrar en estos espacios trascienden las fronteras. Porque efectivamente, cuando nosotros estamos en un proceso de transformación, no nos podemos meter dentro de una cúpula apartado de un entorno. Debemos entender que las fronteras han sido creadas literalmente por los hombres para separar a los hombres. Pero cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo, que es volátil, incierta, compleja y ambigua, las fronteras no existen. Porque si se dan cuenta, el virus no le pidieron pasaporte, a la pandemia no le pidieron pasaporte. Y efectivamente, donde tú quieras que estés, estos conocimientos que vamos a dar hoy te van a servir, porque son elementos prácticos para llevar a la parte práctica. Bien, entonces volatilidad, si se dan cuenta, sigue cambiando la nube, dice incertidumbre, cambio, inestable, es algo cambiante, perfecto. ¿De dónde sale este ambiente de VUCA para poder darle un contexto? 1987, 1988, finales de la Guerra Fría, efectivamente Estados Unidos tiene la necesidad de poder indagar, investigar un poco qué está pasando en Irak, porque supuestamente había un país que tenía armas, entonces mandan a un equipo de la Fuerza Armada de Norteamérica y lo mandan al desierto. En ese momento es una tierra árida, hostil, no se conoce. Efectivamente, hay un idioma que tampoco la manejan las personas que se dirigen a ese sitio. Hay una volatilidad, lo que es hoy, mañana no puede ser, porque efectivamente en un desierto hay dunas de arenas, que hoy están de un lado, mañana puede estar de otro.
La incertidumbre, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el día, literalmente 55 grados puede llegar a la sombra el calor, en la noche, menos 40 grados bajo cero. Entonces es una incertidumbre, una volatilidad y sobre todo la complejidad enorme, grande, muchas cosas que se tienen que conectar o se conectan para poder dar un resultado. Yo no lo manejo. Entonces tenemos volatilidad, incertidumbre, complejidad y sobre todo la ambigüedad. ¿Será que atacamos hoy o será que nos atacan? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Entonces, efectivamente, ¿de dónde viene esta estrategia? Esta estrategia viene de esas situaciones críticas donde el hombre se ha tenido que enfrentar y literalmente han tenido que recurrir a estrategias. Una estrategia enfocada para poder reconocer un ambiente que es volátil, como lo que estamos viviendo ahora en pandemia. Dicen que tienes que usar mascarilla, otros dicen que no. Dice que tienes que lavarte las manos con jabón por 20 segundos, otros dicen que no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, esa volatilidad que está ocurriendo a nosotros como seres humanos nos genera dudas. Nos genera principalmente no dudas. Al inicio, quizás hoy tenemos dudas, pero al inicio, a muchos de nosotros, nos generó miedo. Y el miedo paraliza. ¿Qué hace la gente frente a una situación de miedo? 3 cosas. 1, se paraliza porque no sabe qué hacer. 2, sale corriendo espantado porque tiene mucho miedo y entonces el instinto de supervivencia lo hace correr. O 3, se defiende. Se defiende ante algo que no conoce. Pendiente porque efectivamente todos nosotros nos comportamos de alguna manera. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros empezamos a reconocer que efectivamente hay algo que tenemos que abordar y no lo conocemos, ahí es donde tenemos que tener el enfoque. Si yo conozco la volatilidad, elementos que cambian, ¿qué voy a hacer yo frente a esto? Entonces tomen nota porque ustedes van a decir, bueno, sí, Rolando, eso ya lo conocemos. Ya sabemos que hay una volatilidad, ya sabemos que hay una incertidumbre, ya sabemos que hay una complejidad, ya sabemos que hay una ambigüedad. Y sobre eso, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Frente al VUCA, hay algo que se llama VICA Prime. Ya ahora les voy a presentar la lámina, pero antes de pasar el tema de la lámina, quiero compartir la siguiente encuesta, que también es para darle un marco de referencia a lo que estamos haciendo. Ya vamos para allá. Un segundito. Vamos con la segunda. Y ya que trabajamos con la volatilidad, ahora vamos con la incertidumbre. Pero en este caso, la incertidumbre la vamos a manejar un poco distinto. ¿Cómo es ese un poco distinto? Vamos a desarrollar un poco más el contexto. No me digas una palabra, dime un contexto que es incertidumbre para ti. Porque si te das cuenta, muchos de ustedes colocaron en la volatilidad incertidumbre. Entonces uno tiende a confundirse. Entonces, ¿qué es incertidumbre para ti? Entonces aprovechen, es el mismo código, entonces entren y coloquen allí pequeños conceptos que ustedes consideren que es incertidumbre. Acuérdense que no hay una verdad absoluta. La verdad absoluta para mí no existe. Tiene que haber una verdad colaborativa, porque depende del contexto que manejemos y los puntos de vista que nosotros tengamos, entonces para nosotros va a ser una verdad. Por lo tanto, la verdad es relativa. Y si nosotros vamos a ser agentes de cambio para poder contribuir y tener una mejor sociedad, tenemos que entender que no todos ven las cosas de la misma forma. Si se dan cuenta, ustedes están diciendo que ¿qué es incertidumbre? Algo desconocido que me deja más duda que claridad. No sabemos el resultado, es cuando no se sabe qué va a pasar, es el temor a lo que puede suceder en un futuro, no saber qué pasará, aquello que es incierto, se desconoce cuál es el resultado, es un entorno desconocido, falta de incertidumbre, falta de certeza, desconocimiento a la realidad sin control, es la duda ante una situación. Y así, si se dan cuenta, vamos desarrollando conceptos: bajo nivel de certeza, la incertidumbre es no conocer la realidad, no hay claridad, es el desconocimiento sobre las causas, bien importante, desconocimiento de las causas, las posibilidades de solución y consecuencias ante una situación, es decir, no sé qué puede pasar. Imagínense ustedes gerenciando una organización, imagínense ustedes al frente de su casa siendo el líder y que de repente de la noche a la mañana te digan a ti, mira, lamentablemente, por la pandemia hemos decidido prescindir de tus servicios. Y efectivamente, muchas personas no tienen el respaldo para poder subsistir en este tiempo. Y diciéndolo de otra forma, las personas muchas veces viven el día a día porque la misma situación económica, social, política en unos casos, genera una economía
que es muy tan valiente y por lo tanto no te permite tener ahorros. Y si tenías ahorros, que conozco muchas personas que tenían ahorros, decían, bueno, el primer mes yo estoy tranquilo o tranquila, perfecto. Pero resulta ser que ya vamos literalmente para más de 6 meses recluidos, apartados, separados de nuestro contexto profesional, de la empresa en algunos casos. Sé que hay personas que literalmente le han dicho, mira, te tengo una buena noticia, no te vamos a despedir, pero te vamos a congelar el salario. Imagínense ustedes esa buena noticia. Quédate tranquila, quédate tranquilo, hasta hoy tú vas a percibir beneficios económicos y cuando todo se resuelva, tú vas a volver a tu puesto que tienes seguro. ¿Qué pasa allí? A muchos de nosotros se nos quitó el piso. Todos los planes que se tenían se desvanecieron. ¿Qué pasa cuando tú te presentas o se te presenta en tu vida esta situación? No solamente como persona, ponte tú en una empresa. ¿Qué pasa con la empresa? Si a nosotros en lo particular, en nuestra casa, se nos dificulta poder tomar una decisión frente a una incertidumbre tan grande, ¿qué va a pasar con las empresas? Con los acreedores, con los proveedores, con las deudas que están allí pendientes por pagar y que cada día va a seguir creciendo. Aunque muchos países lograron colocar como especie de un pare o de detener a través de un convenio entre diferentes medios para poder subsistir y sufragar este proceso, pero resulta ser que sigue el tiempo y las cosas no tienen solución. Si ustedes no lo sabían, el lunes de la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud dijeron, bueno, señores, ya no es pandemia, es una enfermedad endémica. ¿Y eso qué significa? Bueno, ¿eso qué significa? Que literalmente la responsabilidad no recae en el gobierno, la responsabilidad no recae en las empresas. La responsabilidad va a ser de cada uno de nosotros para poder asumir una situación lógica, saludable, para cuidarnos, porque al ser endémico, depende de ti, depende de mí, cuidarnos. Y que efectivamente si nos vamos por la ley de Darwin, que solamente sobrevivirán los que se adapten a los cambios, bueno, eso es lo que está pasando, señores. Entonces, ¿estamos preparados para eso que viene? Leo estos 3 últimos para poder continuar. Dice que la incertidumbre son eventos o condiciones sobre los cuales no se identifican las herramientas para predecirlos ni controlarlos. Es un desconocimiento de lo que va a pasar. Es un desconocimiento o falta de información. Es una falsa seguridad. Eso es incertidumbre. Es la no certeza. Entonces, ¿qué ha pasado en tu cabeza en este momento que hemos hablado de la incertidumbre? ¿Qué ha pasado en tu cabeza de lo que hemos hablado hasta ahora de la volatilidad? Cuando nosotros decimos son realidades y efectivamente, ¿qué vamos a hacer? Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar de manera colaborativa para poder entender qué hacen en otros aspectos las personas que han podido salir adelante. Las multinacionales se han dado cuenta que efectivamente tenían muchos metros cuadrados alquilados o propios, pagando un servicio para unas personas que literalmente, trabajando desde su casa, las cosas iban a dar una mayor productividad. Y que efectivamente entonces están diciendo que en esta nueva normalidad, el home office o el trabajar desde la casa es la nueva norma. Y efectivamente tú, yo, todos nosotros estamos preparados para trabajar a distancia. Y ojo, el trabajo a distancia no es nuevo. Hace más de 30 años se ha venido trabajando, hay países que lo tienen en la Constitución, como en la parte de la ley orgánica del trabajo, sobre este tema de trabajar a distancia. El detalle es qué está ocurriendo en la localidad donde tú estás. Hay unas normas adecuadas para poder trabajar desde la casa. Las organizaciones se han dado cuenta de la vinculación directa que hay con la productividad y que las personas al cuidarse y al resguardarse desde su casa pueden ser mucho más productivos y que efectivamente las organizaciones al tener menos consumo, lógicamente van a tener ahorros por un lado y que por lo tanto se está diciendo que se debe igualar la posición de las personas que están trabajando desde su casa a las personas que están trabajando directamente en la oficina. Son realidades que estamos viviendo. ¿Qué pasa si de repente tú no estás en una empresa, sino estás en un negocio? ¿Qué pasa si de repente tú eres una emprendedora, un emprendedor, y que efectivamente llega esta situación y tú te metiste en una deuda para poder arrancar tu negocio? Es muy triste y muy lamentable lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en todo el mundo, pero voy a hablar específicamente de Latinoamérica. Hay más de 250.000 despidos, 250.000 despidos en Latinoamérica, 250.000.
Es decir, eso fue en el primer trimestre. Ahora debe estar actualizado. Pero eso no es todo. ¿Cuántas empresas han cerrado? Esas son realidades. Ahora, ustedes dirán, bueno, Rolando, yo vine para poder tener herramientas para poder salir adelante. Y todo lo que me has dicho, literalmente es como una montaña de nieve que se me viene encima, es indetenible. Puede pasar, pero el detalle es, cuando tú estás preparado o preparada para las adversidades, vas a tener una visión totalmente diferente para poderla abordar. Y efectivamente por eso es que estamos acá, para poder compartir estos espacios y que ustedes conozcan ciertas herramientas. Bien, por ahora, ¿alguna pregunta? Acuérdense que pueden levantar el micrófono cuando deseen o levanten su mano, lo que sea más cómodo para ustedes. Ok, estoy viendo las personas que están conectadas. Tenemos 51 personas en línea en este momento. Bienvenido a todas las personas que llegaron luego. Entonces, ¿conoces cuáles son los ambientes VUCA? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Vamos a continuar. Entonces, acá dice, perdón, déjenme quitar esto por acá que no me permite visualizar. Dice que el entorno VUCA es en el que se mueven las organizaciones en la actualidad. Todos nosotros nos estamos moviendo en un ambiente VUCA. Se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y este concepto se fraguó en la década del 90, fue en el 87-88, pero acá dice 90, por los soldados norteamericanos. ¿Por qué les estoy presentando esta guía, esta lámina? Porque efectivamente esta presentación va a ser de ustedes. Después, cuando terminemos, si ustedes desean, coloque en el chat de acá de Zoom su correo. Cuando terminemos este proceso, con gusto nosotros le vamos a hacer llegar esta presentación. También va a estar grabada, después se va a decir cuáles van a ser los canales para que ustedes puedan observar esta grabación. Bien, en este escenario es en el que las instituciones se ven obligadas a transformarse a los cambios continuos que se atacan con una programación estratégica y, lógicamente, las rutinas profesionales. No podemos dejar en las manos de personas que no tengan el conocimiento para poder salir adelante frente a esta situación. Presten atención con lo que les voy a decir. Hay muchas muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones en un conocimiento apropiado te pueden llevar al desastre. ¿Qué te permiten las herramientas que se suministran en el Management 3.0? Acercarnos a la persona, empezar a comunicarnos de manera asertiva y de manera efectiva, saber cómo delegar de manera apropiada, saber llegar a un consenso, empezar a desestructurar las organizaciones piramidales y que sean más horizontales, donde literalmente hoy no necesitamos un mando y control, sino necesitamos trabajar de manera colaborativa con las personas para poder llegar a un fin. El entorno VUCA, hoy que estamos nosotros viviendo, nos está obligando literalmente a salir adelante. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos del ambiente VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, la pregunta es, ¿qué hacer frente a la volatilidad? Entonces, frente al VUCA, tenemos el VUCA Prime o el VICA Prime. ¿Por qué VICA Prime? Miren lo siguiente. Frente a la volatilidad, tienes que tener visión. La volatilidad es aquello que se puede mover rápidamente. La visión. ¿Qué tipo de visión? ¿Una visión a corto o a mediano plazo? A largo plazo no conviene en este momento hacer una planificación, claro, dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, dependiendo del tipo de empresa donde tú estés, dependiendo de las acciones que tú tengas que hacer como individuo para poder abordar esta realidad que estamos viviendo. Entonces, ante todo, como ser humano, como profesional, debes tener una visión. Esa visión te permite a ti tener la oportunidad de ver escenarios. ¿Qué les pido? Tengan una visión polifacética, no solamente en una sola línea, sino tenga por lo menos 3 escenarios. 3 escenarios posibles que usted puede trabajar. Trabajar desde la casa, trabajar en la empresa, trabajar a la distancia con otras empresas de apoyo, trabajar por mi cuenta para poder dar apoyo, en fin. Va a depender primero, cuáles son tus habilidades. Porque ustedes van a decir, ok, sí, la visión. Ajá, ¿la visión de qué? Entonces, para tener la visión, que vaya alineada a tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito de vida, uno, como persona? ¿Y cuál es tu propósito como profesional? Muchas personas dijeron, a raíz de la pandemia se han despertado nuevos talentos en mí. Buenísimo. Bienvenidos los cambios. El detalle es, ¿lo estás potenciando? Y esta frase, por favor, tomen nota, porque yo lo utilizo constantemente cuando estoy explicando estos temas. Y muchas personas dicen, hay que adaptarse. Y señores, en los ambientes VUCA no hay que adaptarse, hay que transformarse.
porque adaptarse es seguir en tu zona de confort, acomodarte un poco y seguir haciendo lo que siempre has venido haciendo para poder tener resultados diferentes. Y señores, eso es imposible. Albert Einstein ya lo decía. Locura es pensar o tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Es necesario empezar a cambiar el mindset. Esta capacidad que cada uno de ustedes tiene como profesionales, como seres enfocados para poder desarrollar algo en su vida, ha llegado el momento para que salga la mejor versión de ti. Pero no solamente desde la motivación, sino desde la realidad. Entonces, ¿cuál es esa realidad? Bueno, voy a tener una visión. ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Se puede hacer en este momento? ¿No se puede hacer? Me quedé sin empleo, estoy en el empleo pero condicionado. La empresa se ve que se está destruyendo. ¿Qué está pasando con la sociedad? Mi gente, mi familia, ¿cómo está? Es decir, hay varios focos de acción donde tú puedes trabajar. Entonces, frente a la volatilidad, visión. Visión a corto plazo y visión a mediano plazo. Visión a largo plazo va a depender del tipo de negocio. Van a decir, bueno, pero Rolando, ¿qué tipo de negocio? Bueno, imagínense ustedes un centro hospitalario. Imagínense una clínica. Imagínense, por ejemplo, las personas que fabrican estos elementos desechables para poder protegerse. La mascarilla, los guantes, las batas, el gorro. Todas esas son empresas que pueden empezar a largo plazo. Porque esto que está ocurriendo, y con lo último que dejó la Organización Mundial de la Salud, esto llegó para quedarse. Y lo único que tenemos que hacer ahora es nosotros buscar la manera de poder resguardar nuestra vida a través de cuidarnos, y para eso existen todos estos elementos. Entonces, estas empresas sí pueden trabajar con una visión a largo plazo. Ahora, volatilidad, visión. ¿Visión de qué? De tu propósito, como persona, como profesional. Y esto te va a permitir a ti, lógicamente, tener estabilidad. Cuando tú no tienes una visión claramente definida, literalmente empiezas a correr para todos lados, y correr para todos los lados es correr para ningún lado. Muy atentos. Toma una respiración lenta y profunda, analiza. Si tienes miedo, que el miedo te impulse. Si tienes miedo, el miedo te defiende. Así que no tengas miedo, o sea, no te preocupes por el miedo, porque el miedo en cierta manera nos protege. Entonces, eso es un acto natural de nuestra vida, el miedo. Entonces, la volatilidad con una visión a corto plazo te va a permitir tener resultados. Incertidumbre. Cuando yo no sé, la incertidumbre es la no certeza de. Frente a la incertidumbre, tengo que buscar información. ¿Información de qué tipo? Lógicamente, muchas veces nosotros, cuando estamos en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, al inicio muchas veces la gente se intoxicaba por falsas informaciones o se intoxicaba por un exceso de información. La gran pregunta es, ¿qué tipo de información tú estás buscando? ¿Cuáles son tus fuentes de consulta? ¿Solamente te dejas llevar por lo que dicen algunos canales de televisión, o el cable, o lo que dicen algunos medios? ¿O estás indagando un poco con especialistas? ¿Cuál es mi recomendación en este caso? Frente a la incertidumbre, infórmate. Pero no te informes de una sola forma. Busca por lo menos 3 elementos que tengan información veraz y que te permita a ti saber qué hacer. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, aunque hay muchas personas que lo están tachando, pero bueno, es una fuente fidedigna que hasta ahora tiene una representación pública y que efectivamente nosotros la podemos tomar como referencia. Efectivamente, yo entiendo que muchas personas dicen, no, pero esas personas están haciendo a conveniencia lo que están haciendo. Sí, puede ser, pero frente a la situación de la incertidumbre, yo prefiero tener entonces una previsión, cuidarme. Si me cuido yo, cuido a mi entorno. Entonces busco, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, busco de otras fuentes cercanas. Les comento un poco. Mis 26 años de experiencia profesional, por lo menos el 85% fue trabajando en la industria farmacéutica. Y al trabajar en la industria farmacéutica por más de 20 y pico de años, conozco cómo es el proceso de la construcción de un nuevo medicamento. No soy médico, mi primera carrera es como ingeniero. Ejercí y trabajaba no solamente de escritorio, sino de campo. Y efectivamente yo les puedo decir que una medicina, una vacuna, por más rapidez que tú le metas para que se adelante o se catalicen los procesos, eso no es así. Y viene un proceso de verificar cuáles son los efectos secundarios. Y que cuando sale, por ejemplo, esta vacuna que va a salir, que supuestamente ya pronto va a salir al mercado, fue la vacuna desarrollada o diseñada para el virus de la primera cepa. Hoy vamos por la tercera o cuarta cepa. Es decir, el virus que hay ahora no es el virus que estaba antes.
Entonces, ¿eso qué significa? Información. No me estoy dejando llevar por lo que diga la Organización Mundial de la Salud, me estoy yendo hacia mis conocidos en los laboratorios farmacéuticos, ya tengo dos fuentes. Una tercera fuente, alguien que haya vivido el proceso. Conozco una amiga, ella es doctora, ella es médica de medicina general, ella en este momento está radicada en Chile y efectivamente ella vivió, ella aparte de estar al frente de atender a las personas con el virus, ella vivió el proceso, se enfermó, estuvo muy mal y ya hoy está bien. Entonces, yo con ella le pregunto de primera mano qué pasó, cómo ocurrió, qué hiciste, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los medios. Entonces, yo tengo tres tipos de información. ¿Qué les estoy diciendo a ustedes? Por lo menos busquen tres tipos de información. Esas tres tipos de información de diferentes medios, usted saque su propia conclusión. Eso se llama, para que lo anoten si desean, triangulación hermenéutica. Triangulación hermenéutica, es decir, yo busco conceptos de diferentes fuentes sobre un mismo caso, los leo, los estudio, los indago y saco mi propia conclusión y por lo menos voy a estar más cercano a la realidad. Esa es para poder vencer la incertidumbre. Y, lógicamente, la complejidad. Ustedes van a decir, mira, Rolando, pero eso es demasiado amplio, muy complejo. Sí, efectivamente, estamos nosotros diseñados para poder solventar cualquier situación que se nos ocurra. Yo les puedo preguntar a ustedes si nos podemos comer un elefante de un solo bocado. Entonces, no sé, hay alguien, déjenme mover un poco acá para poder verlos. Exacto, porque no los puedo observar. Me gustaría saber, de los que están acá en línea, les pregunto, ¿un elefante se puede comer de un solo bocado? ¿De un solo bocado se puede comer un elefante? ¿Alguien que me responda, por favor, para escucharlos? No. No se puede. Si te lo tratas de comer, ¿qué va a pasar? Por pedacito. Te aplastes la caja. Entonces, ¿cómo se come un elefante? Por pedacito. Es decir, si yo tengo... Exacto, si yo tengo una complejidad enorme, yo no la puedo abarcar de una sola vez, sino yo tengo que separarla en partes. Y eso se logra a través de ¿qué? Del conocimiento. Información es un poco más superficial, conocimiento es más preciso. Hoy, todos nosotros, todos, tenemos la necesidad de poder desarrollar competencias profesionales adecuadas a este contexto. Todas nuestras competencias profesionales que ya conocemos, que ya sabemos, que ya le hemos llevado a la práctica, hoy no nos son tan útiles. Entonces, dentro del conocimiento, para poder agarrar la complejidad y dividirla en partes y poderla comer como yo quiero, entonces te pregunto, ¿qué conocimiento tú tienes que desarrollar? Si, por ejemplo, estamos hablando que si tú lideras un equipo de trabajo o compartes con compañeros y que no te puedes acercar, hay algo que se llama conducción de equipos a distancia. ¿Eso te suena? O de repente, ¿cómo generar una vinculación con los otros? Una vinculación no es conducción, es vinculación. ¿Cómo me acerco a los otros? ¿Cómo yo puedo dar un feedback apropiado a distancia? Entonces, dentro de Management 3.0 tenemos varias herramientas. Dentro de esas herramientas hay algo que se llama Feedback Wrap, que te permite dar un feedback entendiendo de que efectivamente no es solamente lo bueno, lo malo y lo bueno, que es la técnica del sándwich, sino que voy a trabajar con lo que yo siento, lo que estoy observando, lo que quiero, para que sea más efectivo lo que quiero alcanzar como resultado. Es decir, la complejidad, cuando yo la reconozco y veo cuál parte quiero empezar a trabajar, es necesario desarrollar conocimientos. Y ese conocimiento, en este caso estoy hablando, divide en partes la complejidad y pregúntate para ti, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál va a ser el primer paso que vas a dar? Y lógicamente, eso te va a permitir avanzar. Y así como está la complejidad, está la ambigüedad. La ambigüedad es que hoy lo tienes y mañana no. Entonces, frente a la ambigüedad, es necesario trabajar con agilidad. La agilidad que te permite dar respuestas en corto plazo de manera incremental e iterativa y que agregue valor al proceso. Eso es la agilidad. Por favor, tomen nota. Las personas que a lo mejor no conocen de las metodologías ágiles, anoten esa frase, metodologías ágiles. Y se van a dar cuenta la vinculación directa que hay con el Management 3.0. Entonces, hay múltiples herramientas que nos pueden servir a todos nosotros, que están ahí a la mano,
pero como eso no nos enseñaron en la universidad, no creo que sea funcional. Señores, ha llegado el momento de transformarnos. Ha llegado el momento de cambiar. Entonces, como tú vas a estar en un proceso de transformación y que efectivamente tú eres la única persona que le puedas dar sentido a lo que estamos viviendo, entonces acá, déjame, tengo que estar moviendo esto, disculpen la interrupción, tienen que estar viviendo como líderes para cada una de las fases lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos frente a la volatilidad y voy a trabajar con visión, como líder tienes que trabajar la comunicación asertiva. Ya que se me fue. Dese cuenta, la volatilidad se trabaja con la visión y para trabajar con la visión se requiere una comunicación asertiva. Es decir, si tú tienes diferentes escenarios para trabajar, pero no lo comunicas de manera adecuada, literalmente la persona no te va a creer o no te va a dar la oportunidad de poder trabajar. O no te va a dar la oportunidad de poder acercarte a lo que tú estás proponiendo. Dense cuenta, visión, comunicador, asertivo. Ese es el líder. Tú eres líder de tu casa, puedes ser el líder de tu sociedad, a lo mejor tienes un puesto de liderazgo en la organización. Aprovecha esta situación y date cuenta. Lo que estoy colocando en los atributos del líder, si se dan cuenta, puede ser como una competencia profesional. Quien no se sepa comunicar de manera asertiva en este tiempo, literalmente tiene por lo menos el 50% del partido perdido. Hay que aprender a comunicarnos y comunicarnos no es hablar, es ser asertivo, es decir lo que tengas que decir a la persona que se lo tengas que decir, en el momento que se lo tengas que decir y con las palabras apropiadas para decírselo. Eso se aprende. Entonces, volatilidad, visión, comunicación. Incertidumbre, tener información. Para poder trabajar con la información que te dan los otros, porque ¿qué pasa? Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de poder tener a lo mejor choques con algunas personas que piensan diferente de ti. Es normal. Entonces ahí, ¿qué te sugiero en este tiempo? Empatía. La capacidad de poder entender y comprender lo que el otro piensa para poder entonces llegar a un consenso. Entonces en la empatía yo te puedo entender, pero quizás no te voy a aceptar. Pero al entenderte ya se está ganando un proceso. Se busca en este tiempo unas comunidades que estén asociadas de manera colaborativa para desestructurar los problemas que hay. Hay que salirnos de la zona de confort, hay que bajarnos de los pedestales. Si somos directores, si somos dueños de empresa, ahora un director y un dueño de empresa sin equipo no tiene sentido. Yo prefiero ser parte de un equipo colaborador para poder dar resultados que quedarme solo arriba. Cuando estoy solo arriba, literalmente no voy a poder avanzar, no voy a poder subsistir. Y este tiempo demanda el trabajo colaborativo. ¿Bien? Entonces, la información, empatía, ponerte en la posición del otro. Frente a la complejidad y el conocimiento que vas a desarrollar, lógicamente tienes que ese conocimiento que desarrollas, trabajarla de manera directa y ser transparente. Ahí ya estoy hablando de la actitud que tú tienes como ser humano. Al ser directo, es evitar adornar las cosas para que las personas lo comprendan y lógicamente ser transparente. Yo no puedo tener un doble discurso, yo no le puedo decir a ustedes una cosa y después me voy a otra parte y le digo a las otras personas otra cosa, porque no tiene sentido. Se pierde la autenticidad, se pierde literalmente la identidad que tú puedes tener como profesional. Hoy tenemos que ser transparentes, empáticos y sabernos comunicar de manera apropiada. Y por último, frente a la VUCA Prime, tenemos entonces la agilidad. Y la agilidad es poder tener la capacidad de ser flexible frente a las situaciones, y la flexibilidad viene de la mano de la adaptabilidad. Es decir, hay una circunstancia donde me están diciendo que ahora tengo que utilizar mascarillas y guantes para poder accesar. Bueno, utilizo mascarillas y guantes aunque no me guste. ¿Por qué? Porque me tengo que adaptar mientras que yo voy manejando un proceso de transformación, si es debido. ¿Qué significa todo esto? Ok, ya tenemos VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La solución, visión, información, conocimiento y agilidad. ¿Qué se necesita? Objetivo claro que tú quieras alcanzar. Entonces aprovecha y para poder trabajar con los objetivos, tú tienes que preguntarte, ok, si yo quiero trabajar con un objetivo, hay cosas que yo quiero hacer y que esas cosas que yo quiero hacer van a depender de mí. Pero hay cosas que no van a depender de mí. Entonces les invito a que hagan este pequeño ejercicio. Este ejercicio se llama círculo de influencia. Este se trabaja cuando estamos en ambientes inciertos, complejos y ambiguos. Efectivamente, uno le dice a la persona,
porque muchas veces yo he tenido casos donde la gente está desesperada y dice, mira, no sé qué hacer, rodando en esta situación. Entonces, yo lo voy a hacer acá para que lo vean, ya ustedes lo tienen ahí en la pantalla, y efectivamente agarren una hoja en blanco, grande, hacen un círculo grande. Esta herramienta se llama círculo de influencia. Hacen un círculo grande y dentro de ese círculo grande hacen un círculo pequeño adentro. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Es este. Un círculo grande y un círculo pequeño. Entonces, mientras que están haciendo el ejercicio, me gustaría escuchar o saber de ustedes. Déjame dejar de compartir para poderlos ver un momento, porque cuando estoy compartiendo, pierdo la visión. Ok, cuéntenme hasta ahora, de los ambientes VUCA, alguna consulta que tengan, vamos a hacer el ejercicio del círculo de influencia, como una de las herramientas para poder facilitar este encuentro y que ustedes se la lleven. Preguntas, dudas, incertidumbres que posean, cuéntenme. Siéntanse en la libertad de hablar. Acuérdense que esto nadie lo va a ver, solamente más de 7.400 millones de habitantes porque se va a publicar en las redes. No, mentira. Esto solamente va a ser del canal y que ustedes pueden tener la oportunidad de preguntar ahora. Cuéntenme. Vamos a ver, vamos a preguntarle yo a alguno de ustedes para que no se sientan coaccionados. Hasta los momentos, Joana, ¿alguna pregunta que tengas? Joana Barreiro. Aquí estoy. No, hasta los momentos ninguna, Rolando. De por sí tomé nota de todo lo que estabas mencionando y bueno, algunas frases que me gustaron como para aplicarlas con el equipo de trabajo con el cual estoy. Ok. Entonces, ¿alguien más antes de poder seguir con la herramienta? David, te veo como con intención de intervenir. Sí, lo que pasa es que me hace un poquito de ruido este tema del ambiente VUCA porque pues se ha venido hablando del ambiente VUCA hace como 2 años. Entonces, no sé si ahorita seguiría siendo ambiente VUCA o qué le podríamos llamar ahorita con todo este tipo de pandemia y de lo que hemos vivido. Super Sí. VUCA. Bueno, el statu quo, sí, el statu quo o el estado de arte, hoy lo tenemos de una forma y la semana que viene puede ser otra. Porque efectivamente no se sabe todavía qué va a pasar. Date cuenta que al decir que ya el COVID-19 no es una pandemia, sino que es una enfermedad endémica, y ahí nos cambia a todos la regla de juego. Me parece que todavía la gente como que no se ha dado cuenta, pero efectivamente las reglas de juego cambiaron el lunes de la semana pasada. ¿Qué ocurre? Cuando la información se maneja de un inicio para poder contener a las personas y que se queden en su casa, se genera lógicamente una matriz de miedo para que la gente se resguarde, instinto de conservación. Entonces, lo que estamos viendo ahora, particularmente yo lo veo así, una volatilidad, sigue habiendo incertidumbre, sigue siendo complejo porque no sabemos qué vamos a hacer. Y hay una ambigüedad, porque hoy te dicen las autoridades una cosa y mañana te dicen otra. Entonces, literalmente estamos en el ojo del huracán. Todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno es un ambiente VUCA. Siempre ha habido VUCA, siempre. El detalle es que ahora lo estamos viviendo con mayor intensidad. ¿Sí me sigues, David? Sí, totalmente. Nada más que, bueno, yo ahora pues ya hemos aprendido a convivir con ese tema del COVID, ¿no? Ya salimos, ya sabemos qué es lo que nos puede tener más riesgo, ¿no? Entonces, pero muy bien, Rolando, ¿eh? La verdad es que sigo atento a lo que tú comentes. Gracias. Rolando, Ricardo está Muchas gracias. preguntando. Rolando, Ricardo está preguntando Okay. qué es VUCA Prime. Ok. VUCA es lo volátil, incierto, complejo y ambiguo. VUCA Prime es como la mejor versión, o sea, la versión que vamos a utilizar para poder contrarrestar lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo.
¿Qué es el VUCA Prime? El VICA. ¿Qué es el VICA? Visión, información, conocimiento y agilidad. Es decir, de nada sirve tener un problema si no tengo una posible solución. Yo parto mucho del principio del pragmatismo. De nada sirve decirle a las personas, vamos, si se puede, juntos podemos. Ajá, ¿podemos qué? Pero si tenemos un objetivo claro y definido, sabemos que tenemos que desarrollar un conjunto de información para conocer mejor, desarrollar competencias profesionales, que es la parte del conocimiento, y empezar a trabajar con agilidad para poder dar resultados en corto plazo, esa es la versión para poder enfrentar o confrontar estos ambientes VUCA. Es muy fácil decir, tienes una llanta, un neumático o una rueda pinchada. Ahora la cuestión es, ¿cómo vas a hacer para cambiarla? Eso es muy fácil. Cualquiera identifica cuál es el problema, cuál es la solución. Entonces acá no hay una solución. Aquí hay una estrategia para que te permita salir adelante frente a esta situación. Bien, ahora miren lo siguiente. ¿Cómo se llena este ejercicio? Para poder ir acá avanzando. Aquí, ajá. Este círculo grande, ustedes van a colocar en ese círculo grande todas las actividades que no dependen de ti. ¿Qué no depende de ti? La inflación, la cura de la pandemia, la solución, que se mantengan las finanzas establecidas. Todo aquello que no depende de ti, por favor, colócalo allí. Ese es el primer encuentro. Ese es el primer encuentro con esta herramienta. Y el segundo encuentro, después que tú estás trabajando con lo grande, vamos a lo específico. Actividades que sí dependen de ti. ¿Qué sí depende de ti? La actitud, el conocimiento, el comportamiento, la investigación, el cuidado. ¿Qué depende de ti? Que tengas el trabajo permanente y fijo, depende. Porque si de repente tú eres empresario, tú puedes decir, la tengo garantizada. Pero si se cierra todo, ¿lo tienes seguro? ¿Qué sí depende de ti? ¿Depende de ti manejar la información malsana que hay? No depende de ti. Pero miren lo siguiente, para poder dar el contexto de esta herramienta y poder avanzar. Comúnmente todos nosotros siempre estamos enfocados en todo aquello, el círculo grande, todo aquello que no depende de mí. Eso significa un desenfoque de tus acciones. Pero cuando tú te centras en aquello que sí depende de ti, efectivamente vas a trabajar con enfoque. En una oportunidad a un corredor de Fórmula 1 le preguntaron, ¿qué pasa cuando tú estás en una carrera que va más o menos a 320 kilómetros por hora y frente de ti hay una colisión? ¿Qué haces? El chofer le comentó a la periodista, mira, efectivamente yo veo por dónde pasar, porque si yo me pongo a ver efectivamente el choque, la colisión, también colisión. Es decir, ¿en dónde estás poniendo tu enfoque? ¿Lo estás poniendo en el problema o lo estás buscando poner hacia la solución? Entonces, este círculo de influencia te permite identificar todo aquello que te hace perder tiempo y que no depende de ti, para que te enfoques en aquello que sí depende de ti. Tu capacitación, tu formación. Se necesita en este momento literalmente salir de la zona de confort y sacar de ti los mejores talentos que tengas. Viene una realidad un poco más fuerte. Todo en el mundo se paralizó y una recesión económica fuerte. Lo que pasa es que todavía estamos allí manteniéndonos con la reserva. Pero para que se reactive todo van a pasar unos 3, 4 meses para que todo empiece de nuevo a la normalidad. Cuando empiece la normalidad que todavía no ha empezado. Entonces, pendientes, que depende de ti, que no depende de ti. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando tú llenas ese círculo, eso es algo para ti, es algo muy personal, es algo muy tuyo, el objetivo que quieras alcanzar, ya tú vas a tener claramente un enfoque hacia dónde te diriges y hacia dónde no deberías dirigir. ¿Bien? Y lógicamente, cuando sepas qué es lo que vas a hacer, cuando tengas ese enfoque, eso se llama tener un objetivo específico, un objetivo claramente definido. Muchos de ustedes ya conocen esta herramienta que se llama SMART. Yo le coloqué la E adicional porque es necesario ahora trabajar con lo ecológico. Ya le voy a decir por qué lo ecológico. Para las personas que no conozcan esta herramienta, cómo definir objetivos SMART, significa que cuando tú tengas la necesidad de alcanzar algo, que sea específico. Entonces coloca en ese recuadro que tú tienes al lado derecho específicamente qué es lo que quieres alcanzar. Medible, ¿cómo puedes medir aquello que quieres alcanzar? Alcanzable, bueno, ¿realmente lo puedo alcanzar? Porque efectivamente muchas veces hay buenas intenciones, pero no hay acciones. Entonces no se puede alcanzar. Relevante, que literalmente es importante para ti y que vas a dejar de hacer cosas para hacer ese objetivo específico. Tiempo definido, ¿para cuándo? Bueno, yo me inscribí en un curso para poder hablar inglés y bueno, sí, ¿y cómo te va? Bueno, hace 3 años me inscribí, ya lo pagué, pero no ha ido, no tengo tiempo. Entonces, eso es un tiempo definido.
Cuando tú empiezas a limitar tus acciones, vas a tener un resultado. Y lógicamente ecológico. ¿Qué significa ecológico? Que todos los objetivos que tú persigas no solamente sean buenos para ti, no solamente sean buenos para la otra persona y para ti, sino que sean buenos para la otra persona, para ti y para el entorno. Eso se llama ecología. Todo aquello que tú consigues que favorezca el entorno y que también te favorezca a ti, eso es ecológico. Porque si solamente hoy tenemos una visión sesgada, una visión negativa, una visión de aprovechamiento, entonces literalmente nosotros nos podemos enriquecer, pero ¿qué va a pasar con el entorno? Hay que tener mucha atención con lo que está ocurriendo. Literalmente el índice de pobreza en Latinoamérica se está disparando notablemente. Notablemente. Pueden buscar diferentes informaciones en las diferentes organizaciones que colocan ese tipo de datos en línea, abierto, y es alarmante lo que viene. ¿Estamos nosotros preparados para poder liderar este proceso de transformación de la sociedad? Eso depende de cada uno de nosotros. Y ya con esto literalmente termino. Los líderes necesitarán, frente a la volatilidad, tener una visión. Frente a la incertidumbre, tener comprensión. Frente a la complejidad, lógicamente trabajar con claridad. Y frente a la ambigüedad, tener agilidad. Todo esto nos permite a nosotros poder avanzar. Ustedes acá en la bibliografía pueden darse cuenta que tenemos un par de libros que lo pueden tomar como referencia. Están los datos donde ustedes los pueden conseguir en Amazon, por ejemplo. Uno es Herramientas de VUCA para un mundo VUCA. El leading o el recargar o recarga o aprendizaje en un mundo VUCA. Bueno, señores, literalmente este es un tema que es extenso para poderlo trabajar. Me gusta que ustedes hayan podido participar en este espacio, en este encuentro. Les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias para todos.